Ya. Ya. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí presentes, asistiendo a esta conferencia que nos hará el favor de impartir la doctora Mónica López Ramírez, de nombre Desigualdad en la Educación Superior, aminorar, reducir, profundizar brechas sociales, como parte de las actividades del doctorado en Investigación e Intervención Educativa. Muchas gracias, Mónica, por acceder a esta invitación, a pesar de los problemas que provocaron que lo hiciéramos de esta manera. Entonces, antes de empezar, yo quisiera, antes de presentar formalmente a Mónica, quisiera que nuestra directora nos diera unas palabras de bienvenida a nuestra invitada y a las personas que estamos aquí conectadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues la Universidad Pedagógica Nacional está cumpliendo 45 años de su fundación y la verdad es que para nosotros es muy grato el poder desarrollar una serie de actividades en el marco de cada uno de los programas educativos que ofrece la Unidad 131, precisamente en conmemoración de esta fecha. Ustedes saben, el 29 de agosto del 78 se publica el decreto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional y uno de los elementos que constituyen la esencia de nuestra universidad es la formación de profesionales de la educación. Y en ese tenor, el doctorado, en el caso de nuestra unidad, constituye el programa en el que se fortalecen las competencias para la investigación, se fortalece esta idea precisamente de los profesionales de la educación con capacidades para la comprensión del fenómeno educativo en lo general, pero también con posibilidades de participar o de generar intervención en los procesos educativos de los distintos niveles y en distintos ámbitos y componentes del propio sistema educativo. Por ello, para nosotros, el que los estudiantes del doctorado en investigación e intervención educativa estén el día de hoy en este espacio virtual para escuchar una conferencia que abona a la discusión sobre los procesos educativos en lo general, sobre la educación superior en lo particular, es muy importante. Y bueno, sin duda el momento es propicio para agradecer en primer lugar a la doctora Mónica por la posibilidad de dirigir esta conferencia. Le agradecemos su generosidad para compartir con nosotros, con los estudiantes, parte del trabajo que usted está desarrollando. También para agradecer al equipo académico del doctorado, los colegas que no solamente sostienen el programa de doctorado, sino que a lo largo de los casi 44 años de nuestra unidad, han estado participando en distintos programas y han consolidado tareas que competen a la educación superior, a las instituciones de educación superior en la entidad. Les agradezco su compromiso, les agradezco todo el trabajo que desarrollan cotidianamente en la atención a los estudiantes, en la producción académica, en la generación, por supuesto, de conocimiento y en el fortalecimiento de los vínculos con otras instituciones. Y, por supuesto, a los estudiantes integrantes del grupo de esta generación del doctorado y a quienes desde las distintas plataformas se suman a esta actividad, pues hacerles extensiva la felicitación. Todos somos parte de la universidad. La universidad en realidad es esto que construimos en el día a día con nuestro trabajo, todas y todos los que conformamos la comunidad universitaria. Muchas felicidades a todas, muchas felicidades a todos. Doctora Mónica, reitero, bienvenida y muchas gracias por estar en esta actividad. Y pues que sea una tarde de provecho para todos y de mucho éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Marisol, por estas palabras. Y bueno, ahora me voy a dar la tarea de presentar formalmente a la doctora Mónica, leyendo una semblanza. Bueno, ella es licenciada y maestra en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Centre Population of Development, CEPED, de la Universidad de París Descartes, en París, Francia. En 2016 ganó el premio Anuyes en la categoría de Mejor Tesis de Doctorado sobre Educación Superior. Actualmente es investigadora titular A del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del SNI Nivel 1. Sus áreas de investigación son trayectorias y socialización de estudiantes, movilidad internacional de estudiantes y académicos y desigualdad educativa. Entre sus últimas publicaciones se encuentran los capítulos La enseñanza superior bajo el yugo del mercado, universidades privadas en México y desigualdades sociales. Hay que decir que esta obra está en francés, en coautoría con Etienne Gerard y Rocío Grediaga, publicada este año. Tiene una colaboración en la serie de libros La década del COVID en México. Otra obra que se llama Los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, editados por la UNAM. Y debo decir que, bueno, la doctora Mónica con esta semblanza fue muy modesta, ¿no? Porque su producción es vasta, su actividad es prominente, y bueno, además de ser una gran compañera y amiga, el reconocimiento que tengo de ella es que, bueno, estudiamos juntos la maestría, y bueno, fue la primera egresada con mejor promedio de esa generación, que fue la primera generación de la maestría en Sociología en la UAM. Entonces, se queda corta con lo que nos comenta. Entonces, Mónica, muchas gracias nuevamente por estar aquí, y bueno, tienes la palabra, por favor. Pues muchas gracias, Carlos, por la presentación, ¿no? Dijiste tú me quedé corta. Ya me hiciste sonrojar, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación a este coloquio, a dar esta conferencia. Tanto a Carlos Mejía como a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 de Hidalgo. Para mí es un gusto compartir hoy pues un poco de lo que hago y hacemos con otros colaboradores en el ISUE. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. A ver, permítanme un momento. Ahí está. ¿Me dicen si pueden verla, por favor? Bueno, ahí va. Ya está. Ok, perfecto. Bueno, la ponencia que hoy quisiera compartir con ustedes tiene por título Desigualdad en la educación superior, aminorar, reproducir o profundizar las brechas sociales. Y bueno, como todos sabemos, la presentación, el orden que voy a seguir, está estructurada en 4 principales temas, ¿no? Uno tiene que ver con justo qué entendemos por desigualdad en la educación superior, para después pasar a un tema sobre las desigualdades estructurales de la educación superior, un poco del panorama de cómo está actualmente el subsistema de educación superior en México, y me voy a enfocar a una de las múltiples desigualdades que podemos ver en la educación superior, específicamente en el acceso a este nivel educativo, para finalizar con algunas reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, vamos a ver qué entendemos por la desigualdad en la educación superior. El concepto de desigualdad como tal tiene numerosas formas de entenderlo, ¿no? Estamos muy
muy familiarizados con este concepto, sobre todo en México, en América Latina, y es importante destacar que tiene que entenderse más allá de una cuestión del ingreso que perciben las personas o de riqueza individual o de las naciones. Este es un fenómeno multidimensional que afecta distintas áreas de la vida de las personas, ¿no? Una definición general de la desigualdad o de las desigualdades, porque tenemos que entenderlas de esta manera, en plural, son aquellas distribuciones equitativas tanto de resultados como de acceso a oportunidades entre los individuos o grupos que, como les decía, afectan aspectos cruciales de sus vidas, ¿no? En América Latina y en México estamos muy acostumbrados a la desigualdad, ¿no? Muchos de nosotros nacimos con la desigualdad y con las crisis. América Latina es una de las regiones, es considerada una de las regiones más desiguales del mundo, y México se encuentra entre los 25 países, el 25% de países con mayores niveles de desigualdad. Al decir que la desigualdad se entiende en plural, porque afecta a distintas dimensiones, les pongo acá algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la salud es una de las cuestiones en donde vemos claramente las desigualdades, porque muchas personas tienen un acceso limitado a los servicios de salud y tienen que gastar dinero asociados a enfermedades que los sistemas de salud estatales no pueden cubrir, ¿no? Una cifra sobre esto es que 4 de cada 10 mexicanos no tienen cobertura médica. Es decir, no tienen acceso a ningún servicio de salud otorgado por el Estado principalmente. Entonces, bueno, este es un problema grave, ¿no? De la desigualdad. Otro aspecto que también impacta la desigualdad es la cuestión laboral. Y ahí nos referimos, por ejemplo, a las barreras que tienen las personas para encontrar y tener un empleo de calidad. ¿A qué me refiero con un empleo de calidad? Que las personas tengan contratos establecidos, que tengan prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social, etcétera, ¿no? Y una cifra sobre esto es que en México, bueno, todos lo sabemos, ¿no? El nivel de informalidad laboral es muy alto. La mitad de la población en México que cuenta con un empleo está en la informalidad, y un 47% de esta población, es decir, la mitad de esa población, tiene como máximo o gana como máximo un salario al día. Entonces, realmente esto también nos habla no solo de una desigualdad laboral, sino también de una desigualdad de ingresos, ¿no? Es justo el otro de los ejemplos que quiero mostrarles. ¿A qué me refiero con una desigualdad de ingresos? A una distribución desigual de la riqueza, ¿no? 10% de mexicanos, de algunos mexicanos, concentran el 79% de la riqueza. Es decir, estos son algunos de los ejemplos que nos muestran cómo México es un país totalmente desigual y que la desigualdad afecta distintas dimensiones. Una de estas dimensiones, por supuesto, es la educación. Y cuando hablamos de desigualdad educativa, nos referimos específicamente a la diferencia en las probabilidades que tienen los individuos, en este caso los estudiantes, al acceso a tener trayectorias o permanecer dentro del sistema educativo y al ingreso en los distintos niveles de enseñanza. Ustedes pueden ver de su lado derecho de la pantalla una pequeña grafiquita que me gustó mucho cómo la ponen, que la retomé de otra fuente, y donde realmente vamos viendo cómo entra un grupo de estudiantes a la primaria y cómo en el paso de los distintos niveles esos estudiantes se van reduciendo hasta que muy pocos llegan a la educación superior, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos ver las manifestaciones de la desigualdad educativa. Un primer punto es en el ingreso y en la continuación de estudios. ¿Cuántas personas pueden acceder al sistema educativo y cuántos pueden continuar dentro de él? Otro elemento que nos permite ver la desigualdad en la educación es la cantidad y calidad de insumos escolares. Es decir, cómo están equipadas las escuelas,
no solo en cuestión de mobiliario, sino también de personal calificado, recursos humanos, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, los insumos que se les otorgan a los estudiantes. Un tema actual es el de los libros de texto gratuito, ¿no? Que este sería uno de los insumos que se otorgan en las distintas instituciones. Y otro elemento que nos permite ver la desigualdad en la educación es sobre los resultados escolares. Es decir, qué tanto aprenden los estudiantes y con qué competencias salen de estas instituciones, ¿no? Finalmente, un elemento también que tiene que ver con la desigualdad educativa es el impacto que tiene la educación una vez que se termina los estudios. Y aquí me refiero principalmente a la educación superior. ¿Qué peso tiene el título universitario en el tipo de trabajo que obtienen los egresados, en el nivel socioeconómico, es decir, en cuánto están ganando con ese título y en el estatus de los trabajos que obtienen? Entonces, estos 4 elementos nos permiten ver cómo la desigualdad atraviesa toda la cuestión educativa, desde el acceso a estos distintos niveles, la permanencia de los estudiantes, los conocimientos que adquieren, pero también en su egreso, es decir, en qué tanto les va a redituar la educación para su vida futura. Ok. Entonces, vamos al segundo punto de esta presentación. Como les decía, en México somos un país totalmente desigual, o por lo menos es lo que dicen los informes y lo que nosotros vivimos día a día, pero en la educación superior tenemos cuestiones que yo las nombro como desigualdades estructurales en la educación superior. Es decir, por cómo está organizado el sistema de educación superior, presenta desigualdades en sí o situaciones que pueden provocar desigualdades. Ahora explico a qué me refiero. Como muchos de ustedes saben, en el país tenemos distintos tipos de instituciones educativas, ¿no? Desde las instituciones federales hasta instituciones particulares. El subsistema de educación superior es heterogéneo, variado, ¿no? Diverso. Y esto podría parecer una situación favorecedora para que estudiantes de diversas características puedan acceder a la educación superior, ¿no? Tenemos universidades interculturales que están dirigidas a un segmento de estudiantes con características específicas, ¿no? Pero lo que pasa en México es que lejos de que estas universidades den cabida a distintos grupos de poblaciones, en realidad segmentan la oferta. Y el problema es que estas instituciones per se son heterogéneas. No tienen los mismos recursos ni económicos, ni académicos, ni de programas de estudio, por ejemplo, u oferta de carreras. ¿Esto a qué conlleva? A que en realidad, hemos escuchado mucho la expresión, se creen universidades pobres para gente pobre. Entonces, esta segmentación del sistema de educación superior en realidad es lo que conlleva en nuestro país, ¿no? No se crean oportunidades reales para gente que ingrese a estos sistemas, sino que pueden representar instituciones que están albergando o que pueden albergar por sí desigualdades o reproducir desigualdades sociales, ¿no? En este caso, educativa. Y aquí quiero remarcar, estas instituciones, como les decía, tienen una oferta diversa. Yo les pongo en la tabla el número de instituciones, pero también el porcentaje de matrícula que atienden por los distintos niveles educativos, ¿no? Entonces tenemos desde el técnico superior universitario, que realmente está concentrado en las universidades tecnológicas y en el sistema público de educación superior, y también tenemos el de licenciatura y el de posgrado. Y aquí quiero subrayar una cuestión, que yo lo pongo en un marquito rojo. Si se dan cuenta, la matrícula de licenciatura, el 65% está atendida por universidades públicas.
Es decir, casi 3, 4 de cada estudiantes que cursan el nivel de licenciatura asisten a instituciones privadas y el resto está en el sector público. Pero si nosotros vemos cómo está la distribución de la matrícula de posgrado, estas cifras se invierten. Y en realidad, el posgrado, la matrícula en el posgrado privado, más bien, las instituciones privadas son las que atienden un amplio porcentaje, 61%, de la matrícula en el posgrado. ¿A qué voy con estas cifras? A que muchos de estos programas de posgrado no están certificados ni tampoco pertenecen o están acreditados por estas instituciones acreditadoras o por el CONACYT, en el que antes se llamaba el Padrón Nacional de Posgrados, ¿no? Entonces, en realidad, estos posgrados no tienen una calidad que esté acreditada y muchos de los estudiantes que ingresan a estos posgrados pues no van a tener un título que avale los conocimientos que adquieran en estas instituciones. Este es otro de los problemas que presenta esta distribución de los diferentes tipos de instituciones. Permítanme que avance. Ahí está. Ahora, otra cuestión importante. Es cierto que en el país se ha ampliado la cobertura de educación superior. Lo vemos aquí en la gráfica, cómo esto se ha avanzado desde el 2000 hasta el 2021, que es el último dato que tienen el Catálogo Nacional de Indicadores, y cómo pasamos del 19% de cobertura en tasa bruta al 42.6% para el 2020 y el 2021, ¿no? Es cierto que se ha visto un avance, que se han creado nuevas instituciones y que han captado distinta matrícula, ¿no? Pero si vemos estas cifras por estados, lo que vemos es que la cobertura en realidad es muy heterogénea, ¿no? Podemos ver al inicio de la gráfica cómo la Ciudad de México, pues, si ustedes se dan cuenta, rebasa el 100% de cobertura, ¿no? Tiene más del 100% porque muchos estudiantes, esto responde a que muchos estudiantes de otros estados vienen a la Ciudad de México para cursar sus estudios de educación superior. Pero entonces vemos otros estados, digo, México, en la Ciudad de México destaca Nuevo León, casi con el 50%, un poco más, pero podemos ver al final de la gráfica cómo estados como Chiapas o Oaxaca apenas sí rebasan el 20% de cobertura, ¿no? Esto nos habla que la cobertura no es igual en todo el territorio nacional. Esto también implica que muchos de los jóvenes en los diferentes estados no han accedido a la educación superior. Y tiene que ver también con una cuestión de la presencia de instituciones de educación superior públicas o privadas a lo largo del territorio nacional, ¿no? Entonces, en este mapa lo que yo les muestro también es que cómo está distribuida las instituciones de educación superior, tanto por sector público como privado, pero que también depende mucho del índice de marginación de los estados, ¿no? Entonces, en estados como Oaxaca, en el sur, por ejemplo, Chiapas, Guerrero, donde tenemos altos índices de marginación, por la distribución incluso de instituciones, vemos que hay mucho más instituciones privadas que públicas, ¿no? Esto nos habla de una oferta estatal muy restringida, una oferta gratuita, digamos, para estos estudiantes muy restringida en estos estados, ¿no? Pero vemos, entre otras de estas cuestiones de desigualdad estructural que están inmersas en cómo está organizado nuestro subsistema de educación superior, también en la distribución de los recursos, ¿no? Los recursos federales que llegan a las universidades. Y por supuesto, bueno, sabemos que en la UNAM
es una de las instituciones que más recursos recibe y que otras instituciones reciben muy pocos recursos, ¿no? Esto también depende por el tamaño de la institución, el número de carreras y oferta que tienen, ¿no? No solo a nivel licenciatura, sino también de posgrados y de otro tipo de cuestiones, y que hay otras instituciones que reciben muy pocos recursos o muy poco presupuesto federal, ¿no? Y esto se va a ver reflejado tanto en la infraestructura de la institución, en los salarios que perciben los académicos, pero también en el gasto que se le otorga a cada uno de los estudiantes, es decir, a programas que pueden ser de apoyo para los estudiantes como becas, pero también, por ejemplo, subsidios a comedores o subsidios a transporte para los estudiantes, ¿no? Entonces, los recursos tienen un impacto. Esta distribución de recursos desigual también tiene un impacto en reproducir desigualdades sociales, ¿no? Educativas en específico. Y otra de las cuestiones, otro indicador que nos permite ver la desigualdad estructural del sistema de educación superior, tiene que ver con la planta académica de las instituciones. Acá en la gráfica lo que les presento es cómo están distribuidos los académicos que laboran en los distintos tipos de instituciones por tipo de contrato, ¿no? Y lo que podemos ver que destaca en la gráfica es cómo la mayoría de las distintas universidades pues tienen una presencia amplia de académicos, principalmente con una contratación por horas. Solamente los centros CONACYT, por ejemplo, que acá lo vemos en la gráfica con la barrita azul, tienen una mayoría de profesores de tiempo completo, así como los institutos tecnológicos federales, ¿no? Pero las demás instituciones, o las escuelas normales, por ejemplo, pero las demás tipos de instituciones prevalecen académicos que están contratados por hora. Y esto también representa un problema porque muchos de ellos pues tienen salarios muy bajos, ¿no? Y son la mayoría de los académicos de estas instituciones y tienen que estar, esto que hemos escuchado ya de otros investigadores, los profesores taxi, ¿no? Que están trabajando en distintas universidades para cubrir, al menos los gastos normales que tienen, ¿no? Entonces, bueno, y esto también implica poca dedicación a los estudiantes, ya que si estos académicos están trabajando por horas y están trabajando en distintas universidades, pues en realidad tienen poco tiempo de dedicación para dar asesoría, por ejemplo, a los estudiantes o para dirigir tesis o para tener servicios sociales. Entonces, esto también impacta en la formación de los estudiantes. Ahora bien, quisiera, ya con este panorama un poco desalentador de cómo está el sistema de educación superior en México, sí quisiera que quedara muy específico que cómo este panorama, estas características que tiene el sistema de educación, por sí ya implican desigualdades en la educación, ¿no? Yo quisiera ahora centrarme en una cuestión específica que es el acceso a la educación superior, que es uno como de los indicadores de la desigualdad educativa, ¿no? ¿Cómo se accede a la educación superior? ¿Quiénes acceden? ¿Y por qué vías se acceden? Etcétera. Entonces, veamos. Si nosotros revisamos esta progresión escolar, es decir, cómo es el avance de los estudiantes a lo largo de los sistemas, desde que ingresan a la primaria, finalizan la primaria, inician la secundaria, finalizan la secundaria, entran al bachillerato e ingresan a la educación superior, pero por las características socioeconómicas de los estudiantes, es decir, la clase social, lo que nosotros podemos ver es cómo perdemos a muchos de los estudiantes de clase baja en el camino. Básicamente, al ingresar a la educación superior, entran el 50% de estudiantes de clase baja, en contraste con el 90% de estudiantes de clase alta. Para cuando estamos en las finales de la secundaria, hemos perdido ya la mitad de los estudiantes de clase baja.
Ya para el ingreso a la educación superior, que lo marco aquí con un rectángulo rojo, si nosotros contrastamos, perdemos tanto de la clase alta como de la clase baja, pero en realidad las cifras son muy distintas, ¿no? Solamente el 7% de los estudiantes de clase baja ingresan a la educación superior, en contraste con un 42% de los de la clase alta. Es decir, las diferencias son muy grandes, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, a qué tipos de instituciones ingresan los estudiantes de las distintas clases sociales, pero ahora por deciles de la población, solamente considerando el sector público y el privado, lo que vemos, los marco acá el primer decil y el decil 10, es decir, el decil más bajo de ingresos versus el decil más alto. En el primer decil lo que nosotros tenemos es que, bueno, un 93% de los estudiantes no se inscriben a la educación superior de esta clase social, de este decil, y el 6%, la mayoría de los que sí logran ingresar, ingresan al sector público. Muy poquitos ingresan a la educación privada. En contraste con los estudiantes del décimo decil, lo que nosotros vemos es justo ese 56% que perdimos en el camino y como un 26% de estos estudiantes con mayores recursos ingresan a la educación pública y solo un 18% ingresan a instituciones privadas, ¿no? Entonces, aún así, esos que del decil alto, del decil más alto de ingresos, que llegan a la educación superior, ocupan los espacios públicos, ¿no? Pero si vemos también, si analizamos de qué tipos de preparatorias vienen estos estudiantes y cuántos pasan a la educación superior, esta información, por ejemplo, solamente es de estudiantes de la Ciudad de México, de una investigación hecha por el doctor Solís, ¿no? Y lo que podemos ver es cómo de los distintos tipos de preparatoria, cómo van esos estudiantes de los que egresan, cuántos son absorbidos por la educación superior. En realidad, los que más, digamos, ingresan a la educación superior de los egresados son aquellos que provienen, por ejemplo, de preparatorias de la UNAM, ¿no? De la Escuela Nacional Preparatorias y del CCH. Y aún así egresa un 81.9% y perdemos ahí como un 10% de estudiantes porque solamente el 70% pasa a la universidad, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, el caso de el bachillerato vocacional que no están afiliados a instituciones de educación superior, es decir, que solamente son bachilleratos, como de un 69.7% que egresa, solamente la mitad ingresa a la educación superior, ¿no? Entonces, esto no solamente juega por una cuestión de orígenes sociales o de clase social de los estudiantes, sino también de las instituciones previas, es decir, de los bachilleratos a los que asistieron. Hay un peso ahí de las instituciones previas para ingresar o no a la educación superior. Ahora bien, si analizamos cómo son las trayectorias, las transiciones que hacen los estudiantes por características de población indígena, es aquellos que pertenecen a pueblos originarios o que mencionan que pertenecen a pueblos originarios, lo que tenemos es que en esta gráfica es que en realidad aquellos que declaran ser hablantes de lengua indígena solamente llegan a terminar la secundaria. Es decir, pasan desde la primaria, pero su última transición educativa, su último nivel educativo que hacen es terminar la secundaria. En contraste, por ejemplo, con personas que dicen que son hablantes de lengua indígena y también del español, que sí ingresan a la educación superior en un 60-50%, ¿no? Entonces, pero aquellos que solo dicen hablar lengua indígena se quedan hasta el nivel secundario. Es decir, estamos dejando un grupo de población en el camino educativo, que ni siquiera pasa al bachillerato, ¿no?
Otro grupo poblacional que es importante analizar es aquellos estudiantes con discapacidad. Y aquí, por ejemplo, tenemos las diferencias no solo de estudiantes con discapacidad o sin limitaciones, sino también entre hombres y mujeres que declaran tener estas características. Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá es como entre hombres y mujeres con discapacidad, las mujeres siguen teniendo mayores brechas educativas, ya que la mayoría de ellas se queda solamente en el nivel de primaria. Si contrastamos entre hombres y mujeres con discapacidad, un 5.7% de las mujeres ingresa a la educación superior versus, por ejemplo, 8% de los hombres que dijeron tener alguna discapacidad. Si contrastamos únicamente entre las mujeres con o sin discapacidad, el 5.7% de aquellas que presentan alguna discapacidad ingresan a la educación superior, mientras aquellas que no mencionan ninguna discapacidad ingresa el 20%. Entonces, lo que vemos acá es cómo incluso entre un grupo de población con una cierta característica hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Diferencias que repercuten sobre todo en el caso de las mujeres. Entonces, bueno, con estos ejemplos lo que les quiero mostrar es cómo no solamente existen desigualdades estructurales por cómo está organizado el sistema de educación superior en el país, sino que también el ingreso a este nivel educativo, pues tiene que ver o se relaciona mucho con ciertas características de los estudiantes, sobre todo su origen socioeconómico, su nivel socioeconómico, pero también cuestiones de si pertenecen o no a una población indígena o si declaran o no tener discapacidades, ¿no? Incluso como las escuelas previas, es decir, las preparatorias, juegan en este acceso a la educación superior y muchas veces juegan de manera negativa, ¿no? Bueno, ya para cerrar la presentación, algunas reflexiones y más que reflexiones, pues preguntas sobre estos datos y esta información, ¿no? Una primera que surge es, ¿cómo le hacemos? O sea, ante este panorama, ¿cómo le hacemos para cambiar las desigualdades estructurales del sistema de educación superior en México? Bueno, y esta pareciera ser la pregunta de los 31,000 millones, ¿no? Porque en realidad no solo implica hacer cambios y ajustes en el sistema de educación superior mexicano, sino en todo el sistema, ¿no? En políticas sociales que aminoren otras desigualdades, no solamente las educativas, sino también las de salud, las laborales, las de ingresos sobre todo, ¿no? Una segunda reflexión tiene que ver con el impacto de las desigualdades, ya lo vemos acá en el ingreso a la educación superior. Pero, ¿qué pasa con esos estudiantes que logran ingresar a las instituciones, a las distintas universidades? ¿Cómo le hacemos para que permanezcan en el sistema educativo, para que no deserten y para que egresen en los tiempos que tienen que egresar, ¿no? Y ahí una cuestión muy importante es el papel de las instituciones de educación superior. O sea, no solamente, digo, ya sabemos que hay una serie de desigualdades para el ingreso, pero las instituciones tienen que asumir una responsabilidad, sobre todo administrativa, para dar un acompañamiento a estos estudiantes, ¿no? Y también, pues hay una responsabilidad de los profesores, de los compañeros y de, como les decía, de programas institucionales para acompañar a los estudiantes a que permanezcan en la institución y finalicen sus estudios, ¿no? Y una tercera reflexión que también puede ser como vetas de investigación es justo una vez que egresen los estudiantes de estas distintas tipos de universidades, ¿qué tanto se valora el título si vengo de una institución federal, si vengo de una universidad, de una normal, si vengo de una UPN? ¿Qué tanto se valoran los distintos títulos en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué tanto prestigio tienen las instituciones y qué, incluso hasta las carreras, ¿no? Una misma carrera, cómo es valorada en el mercado laboral,
cuando se estudia en una institución privada, por ejemplo, o cuando se hace en una institución pública, una pública estatal o un tecnológico. Entonces, en realidad considero que estas son líneas de investigación porque tenemos que avanzar mucho sobre qué estamos haciendo como instituciones de educación superior, justo para que los estudiantes permanezcan en las escuelas y egresen, pero también qué conocimiento les estamos otorgando para que esos títulos que obtengan sean valorados realmente en el mercado laboral, ¿no? Bueno, con esto yo cierro mi participación. Les agradezco mucho y pues quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias, Mon, por esta interesante charla con datos que nos hace reflexionar, que a veces lo vemos en bruto, pero que ya disgregados nos permite pues un panorama mucho más detallado, ¿no? De las condiciones de desigualdad en la que se encuentra la estructura educativa nacional. Entonces, si alguien, hagamos una ronda de preguntas, por favor, a las y los colegas, compañeras y compañeros del doctorado, docentes, asesores. Si tienen alguna pregunta, por favor, le pongan la manita para hacer el orden. Hacemos 2, 3 preguntas, dejamos que Mon responda, y si hay más, hacemos otro. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud, comentario, ahora es el momento. ¿No? Sí, José Luis, por favor. Bueno, ¿ahí me escuchan? Ok. Bueno, muchas gracias, Sí. Doctora Mónica. Gracias por su conferencia. Híjole, me quedé pensando así en esta radiografía de lo dramático que es que solo 2 de cada 10 lleguen a educación superior, ¿no? Por ejemplo, de los que inician, ¿no? La educación formal, y que está relacionado con estos factores de desigualdad estructural. Es muy, muy duro mirarlo así, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar como en este cierre que usted nos presenta de lo que nos toca hacer, por ejemplo, en las universidades públicas. Pero antes de seguir hacia eso, también pensé como en otro dato que nos decía que muchos que vienen de escuelas particulares hasta la prepa, después le llegan a la universidad pública, ¿no? O sea, es súper interesante, y entonces ocupan un porcentaje importante de la matrícula y son los que obtienen, digamos, los beneficios de la escuela pública. Dice uno, wow, qué impresionante. Y entonces sí tiene que ver, yo creo, con prácticas administrativas, operativas, pero también con estas políticas, ¿no? Las políticas que van definiendo las instituciones de educación superior para dar acceso. ¿Cómo podemos ahí ir compensando también, ¿no? A quienes les damos acceso? Y entonces me pareció súper interesante. Muchísimas gracias. Pensaba también en esas escuelas particulares, a quienes tienen acceso de acuerdo a su nivel socioeconómico, pues quiénes son los que son los dueños de estas instituciones, ¿no? Y pensaba también como a lo mejor en esta necesidad de la revisión histórica de a quienes se les autoriza o se les ha autorizado crear escuelas de educación superior, que a veces no cumplen con todos los requerimientos de programas de calidad, pero que tienen mucha matrícula y que es un super negocio, ¿no? Y allí uno dice, bueno, una revisión histórica sería muy interesante. ¿Quiénes son los dueños? ¿A quiénes se ha convertido la educación también en un negocio sin que garanticen programas de calidad y que luego los egresados puedan competir laboralmente y tengan la oportunidad también de aportar a la sociedad, ¿no? O sea, realmente sus conocimientos, el desarrollo de sus competencias profesionales, ¿no? Y particularmente, ahí ya vendría mi pregunta un poco, gracias por incluir lo de la discapacidad,
yo trabajo en ese campo y me parece súper interesante también, bueno, que es dramático como el acceso es muy limitado y la diferencia que hay entre hombres y mujeres también, como que pasa generalmente, ¿no? Ahí hay otra desigualdad más, que también yo creo que es estructural, ¿no? El asunto del género, y que me parece súper interesante. Y ahí quisiera consultarle dónde podría buscar fuentes para seguir profundizando sobre tipos de discapacidad. O sea, porque creo que ahí tenemos otro asunto. O sea, por ejemplo, jóvenes con discapacidad psicosocial o jóvenes con autismo o con discapacidad intelectual que no llegan a la universidad. ¿No? O sea, sí tenemos muchos en silla de ruedas que son los que elevan, bueno, con problemas motrices o motores, que sí llegan a la universidad, pero jóvenes con discapacidades, digamos, que comprometen a veces otras áreas de desarrollo, a veces se ven más limitados, ¿no? O sea, pensaba en eso, ¿no? Jóvenes con cierto tipo de condiciones de discapacidad y que no pueden acceder porque las instituciones tampoco tienen, como bien decía, los mecanismos administrativos desde el ingreso, ya no se diga su permanencia y su egreso. Entonces, gracias por presentarnos esta radiografía y esta visión que comparto también de que estamos hablando de desigualdades que son estructurales y que hay mucho por hacer. Y también un poco reflexionar sobre lo que nos toca en las universidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien más tendría algún comentario, duda? Yasmín, gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues felicitar a la doctora, me parece muy interesante su investigación, todos los datos que nos brinda en cuestión de lo que menciona como las posibles causas de estas desigualdades. Pensaba yo igual en relación a los sujetos, ¿no? ¿Qué tiene que ver las características de los sujetos para que ellos también tanto quieran ingresar a un nivel superior como culminarlo? Y también la cuestión de los títulos, porque en las escuelas particulares es muy fácil titularse, o sea, teniendo los dineros para titularse, mientras que en las instituciones públicas como que se alarga este proceso e incluso para la inserción al trabajo se va dando esa desigualdad. Por otra parte, pensaba que si nos podría compartir, doctora, algo sobre su construcción metodológica, cómo llevó a cabo esta investigación y cuál es la postura sociológica que usted toma sobre la desigualdad. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Una más, por favor. Sí. Evelia, por favor. Bueno, gracias, doctora, por su presentación. Me identifiqué mucho con ella. Justamente estaba haciendo un estudio sobre los posgrados a nivel nacional a través de los anuarios estadísticos de educación superior de la ANUYES en el periodo 2021-2022. Y efectivamente, bueno, yo me centré en las maestrías en educación, descarté todas las demás, porque pues ese es el campo donde estoy. Y curiosamente veía que el primer lugar lo ocupa el estado de Nuevo León, con la matrícula, lo que usted hace rato también mencionó, en relación con la matrícula, seguido por Guanajuato y por último Jalisco. Y bueno, el estado de Hidalgo, que es el de nosotros, digamos, ocupa el lugar número 23 de 32 estados. Entonces, es eso con relación a matrícula. Y con relación a egresados, también se ve una brecha muy, muy grande en relación con nuestro estado. Ahí yo encontraba que el primer lugar lo ocupa, de egresados de posgrado, lo ocupa el estado de Chihuahua, seguido por Guanajuato, y en tercer lugar Puebla. Y bueno, ya yendo a la parte de titulados, pues aún más disminuye, porque es bien, bien difícil también en ocasiones titularse en universidades públicas, porque yo me estoy enfocando en universidades públicas. Como decía Jazz, las privadas de pronto pues es un poco más fácil. Y bueno, en las públicas se encontraba que el primer lugar lo ocupa Jalisco, seguido por Zacatecas y después Tamaulipas, curiosamente.
y Hidalgo ocupa el lugar 49, por ejemplo, en este caso. Perdón, 23, en un total de 32 estados. Y bueno, ya en un concentrado más específico, la especialidad, la matrícula, la tienen, digamos, desde 854, de egresados 592 y titulados 361. Y la mayor matrícula se concentra en maestría, de 22.733, por ejemplo, y bueno, ya va disminuyendo, y de doctorado 2.335. Entonces, también en los mismos posgrados en el nivel superior hay como que esas diferencias, digamos, en este sector. Y entonces yo consultaba, por ejemplo, la Ley General de Educación Superior actual, donde dice que el gobierno actual pues critica el gobierno anterior de Peña Nieto y el modelo neoliberal porque excluía mucho, hacia exclusión. Y en este caso, pues ahorita se encuentra como que proponiendo nuevas cosas, dando apoyos, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, por aquí encontré algunos datos también de que va a apoyar mucho a los sectores vulnerables o subrepresentados, así les llama, también en la cuestión de las mujeres, de las mujeres que se encuentran en situación de vulnerable. Pero bueno, esa es como esta parte problemática y demás. Y yo ahorita me preguntaba, igual usted me pudiera apoyar. Hace rato decía, bueno, en una de sus preguntas que hacía, de cómo cambiar esas desigualdades estructurales o el impacto de las desigualdades de ingreso en permanencia y egreso de los estudiantes, y donde el impacto de profesores, compañeros y programas de acompañamiento. Yo estoy tratando de hacer alguna intervención, bueno, a futuro, probablemente ahorita con mi estudio solo llegue a nivel de investigación básica y no llegue a la intervención, pero efectivamente en lo que es la tutoría en investigación, es decir, ese acompañamiento que los tutores dan a sus tutorados para poder titularse, que la tasa de nuestra casa de estudios pues está muy, muy baja también en ese sentido. Pero otro también, y ojalá usted me pueda ayudar, pensábamos en un equipo de trabajo para trabajar las trayectorias escolares en posgrado. Ya iniciamos ese trabajo en nuestra casa de estudios, que es UPN, para poder ver el origen social, la historia académica de los sujetos y sus condiciones institucionales, entre otras dimensiones que pudiéramos estudiar, lo cual quizás probablemente al tener este estudio de trayectorias escolares podría pues facilitar en ver qué acciones se podrían poner para remediar esa situación, como parte de esta pregunta que usted hace de cómo cambiar o cómo intervenir. Y quizás, bueno, yo pensaba que podrían ser dos propuestas. Está la tutoría, que bueno, en mi caso es mi tema de investigación, pero también como mi espacio laboral es aquí, pensábamos en trabajar trayectorias escolares. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Cerramos esta primera ronda con estos 3 comentarios e interrogaciones. Mónica, por favor, si quisieras comentar. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus preguntas y sus comentarios. Me parecen muy interesantes, y qué bueno que también la presentación pues les provoquen estas reacciones, ¿no? Y bueno, porque además no fue una presentación muy, ¿cómo decirlo?, positiva, ¿no? O sea, con el panorama que les presento de las desigualdades. Y también quisiera aclarar, en realidad estos datos que les presento provienen de distintas investigaciones, ¿no? En este caso, no les mostré como una investigación que yo esté llevando a cabo. Digo, es uno de los ejes que analizamos en el instituto, que analizo yo en mi trabajo, pero no es como resultado de una investigación que haya yo hecho en total, ¿no? Sino son distintos resultados de distintas investigaciones. Entonces, bueno, sobre las preguntas y sobre
los comentarios que me hace, por ejemplo, José Luis, sobre discapacidad, alguien que ha trabajado el tema de las distintas discapacidades y cómo las instituciones de educación superior tienen o no programas y cómo funcionan esos programas para dar cabida a los estudiantes, es Judith Pérez Castro, del ISUE. Ella tiene una investigación tanto de la UNAM como de la Universidad de Tabasco, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, ahí si busca algo de ella, seguro va a encontrar material al respecto, ¿no? Y sí es muy interesante porque, bueno, porque en realidad muy pocas instituciones de educación superior, muy pocas universidades en el país, no más de 10, tienen programas para dar cabida a estudiantes con distintas discapacidades, no solo las motrices, ¿no? Sino también, por ejemplo, las auditivas o las visuales, ¿no? Y muy pocos de esos programas en realidad están destinados a estudiantes, por ejemplo, con espectros del autismo o otro tipo de discapacidades, ¿no? Entonces, bueno, ella podría ser una buena recomendación. Tiene varios trabajos ahí, ¿no? Y también, bueno, menciona ahí como diversos temas en sus comentarios, por ejemplo, las políticas de ingreso, ¿no? Que también varían mucho entre las instituciones, entre las universidades. Como ustedes saben, la UNAM tiene una política que es el examen de ingreso, pero también el pase reglamentado, ¿no? Y en el pase reglamentado entran los estudiantes que vienen de preparatorias o de los bachilleratos de la UNAM, del CCH, y en el examen de selección, pues estudiantes que vienen de otros tipos de bachilleratos no incorporados a la UNAM. Pero en este examen solamente entra 1 de cada 10 aspirantes. Entonces, sí es un examen que deja a mucha gente fuera. Y se han hecho investigaciones, ¿no? Sobre qué características tienen tanto los aspirantes que entran como aquellos que quedan fuera pues, de la universidad, de la UNAM, ¿no? Y muchas están relacionadas con su origen social, ¿no? Con la escolaridad de los papás, con el ingreso que tiene su familia y también con el promedio que tuvieron en el bachillerato, que es uno de los factores que más impacta ahí, ¿no? Entonces, las escuelas previas, es decir, los bachilleratos, también tienen un impacto, como les decía, en quiénes entran y quiénes no a la universidad. Pero por sí mismos, estos mecanismos de ingreso, por ejemplo, los exámenes de selección como el de la UNAM, pues es un mecanismo que sí deja mucha gente fuera, ¿no? Y tendríamos que pensar como instituciones qué otras estrategias se podrían implementar para dar cabida a estudiantes con menores recursos económicos, pero también de capital cultural o de otro tipo de recursos, ¿no? Ya en otras universidades hacen este tipo de procesos, por ejemplo, la Universidad de Chapingo, donde tiene un cierto número de estudiantes que provienen de orígenes sociales bajos, ¿no? Y entonces ese número de estudiantes entra porque entra, ¿no? Y también de estudiantes de otros estados. Entonces, hay en el país como buenas prácticas, digamos, que podríamos estar replicando en otras instituciones. Pero también tenemos que pensar en que, pues, uno quisiera abrirles la puerta a todos los estudiantes, ¿no? Pero tampoco nuestras instituciones nos dan ni en espacios, ni en docentes para atenderlos, ¿no? Entonces, está como ese debate entre que si hacemos como en otros países donde no hay exámenes de ingreso y entonces entran todos los estudiantes y luego el problema se dispara en la deserción, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que pensar mucho como estas políticas y propuestas para el ingreso a los estudiantes. Otra, por ejemplo, que ahora se me viene a la mente, es lo que hace la UASM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que hacen un sorteo. Y entonces no depende de las capacidades de los estudiantes, ni del promedio, ni de sus recursos económicos, sino en realidad depende más como de la suerte, ¿no? Del azar. Pero bueno, son distintos mecanismos que sí tendríamos que estar pensando como instituciones de educación superior, ¿no? Ok, entonces, respecto también, por ejemplo, a las instituciones particulares y a los posgrados, híjole, es todo un tema, ¿no? O sea, realmente
En el país tenemos desde los 90s pues este crecimiento de las instituciones privadas, que muchas de ellas ni siquiera tienen reconocimientos, ¿no? Y lo vemos más ya ahora en los programas de maestría, sobre todo. O sea, que realmente en la licenciatura sí tienen un amplio papel, tienen muchas carreras, muchas escuelas, pero en la maestría es donde están acaparando muchos de los posgrados, y sobre todo en educación. Entonces, es un caso muy interesante, ¿no? Porque estos estudiantes que están ahí, pues pagando, van a tener un título o un grado que después no les va a ser tan útil o útil, ¿no? Y también en estas investigaciones sobre las universidades privadas, bueno, uno se entera que, por ejemplo, pueden hacer presentaciones, una presentación, ¿no? Como una ponencia, y con eso se titulan de esos posgrados. Entonces, realmente uno dice, bueno, o sea, ¿qué formación les están dando, no? ¿Qué profesionistas, qué maestros, qué doctores estamos teniendo? Entonces, también es necesario que como políticas y como instituciones, pues se regulen mucho más este tipo de oferta educativa, ¿no? Ok, Yasmin me preguntaba un poco si podía hablar de la cuestión metodológica o de la postura sobre las desigualdades. Como les comentaba, en realidad ahora no les presenté una investigación como tal que yo esté desarrollando, sino datos sobre desigualdad en el sistema de educación superior. Pero en general sí realizo investigación sobre trayectorias escolares, principalmente, ahora es el tema que estoy desarrollando, y socialización de estudiantes a nivel licenciatura en instituciones públicas y privadas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues sí, analizo tanto las historias académicas de los estudiantes para ver sus trayectorias, si son regulares, si no son regulares, pero también hago entrevistas con los estudiantes, con unas muestras de estudiantes, con los profesores y también con los coordinadores de las carreras que analizo, ¿no? Justo para triangular información, pero también para conocer cómo son sus procesos formativos y de socialización, es decir, cómo creamos profesionistas en las instituciones, ¿no? Pero visto tanto desde la óptica de los estudiantes como de los profesores, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes nos dicen, es que los profesores son muy malos, no enseñan, ¿no? Nunca responden mis dudas. Y es bueno tener como la contraparte de los docentes que también dicen, sobre todo, ¿no? Esta generación que parece que son menos responsables, que parece que no les importa nada, ni los estudios, ¿no? Entonces, bueno, así realmente la parte metodológica del trabajo de trayectorias implica tanto un componente cuantitativo con el análisis de los historiales académicos, como un componente cualitativo con entrevistas y observaciones muchas veces en las facultades y en las instituciones. Estoy viendo acá las preguntas. Evelia, sobre también los posgrados que me mencionaba. De hecho, busqué rápidamente un dato que tenía también de los programas de educación, como un dato de la NUYES, que más o menos había 879 programas de posgrado registrados, de maestría y doctorado en educación, pero solamente el 15% de esos estaban registrados en el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, ¿no? Entonces, realmente es un porcentaje muy, muy bajo, que ya lo decíamos, ¿no? Están formando a gente, pero pues realmente se están quedando, digámoslo así, se están quedando con su dinero, ¿no? Porque pues no les están dando una formación de calidad, ¿no? Y sobre las tutorías, por ejemplo, hay muchos trabajos que ha desarrollado Gabriela de la Cruz, la doctora Gabriela de la Cruz, sobre el tema de tutorías, ¿no? Entonces, por ahí puede haber algunas referencias que te puedan servir. Y en el de trayectorias escolares, por supuesto, si tú me escribes, te envío algunos de los trabajos que hemos hecho sobre trayectorias, ¿no? Ok, muchas gracias. Hacemos otra ronda, si estoy de acuerdo, brevemente. Flor tenía una pregunta. Adelante, Flor, por favor, y luego Nidia. Gracias, doctor.
Bueno, hola doctora, ante todo muchísimas gracias por esta información tan valiosa que nos ha compartido y con base a lo que nos da, me pongo a reflexionar. Soy maestra de educación básica de primaria y pensaba justamente, evidentemente, en los diversos contextos que he trabajado, pero de manera particular en mis alumnos. Y pensaba, de todos los alumnos que he tenido, ¿cuántos han logrado llegar a estudiar una educación superior, una ingeniería, una licenciatura, ingresar a una institución desde ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Más allá de las desigualdades sociales, económicas, con base a su experiencia de investigación, ¿qué factores intervienen en los trayectos educativos de un sujeto desde la educación básica y media superior para que éste ingrese a la educación superior, ¿no? Porque sí me pongo a pensar, ¿qué pasa cada uno o qué pasará, o qué pasarían mis alumnos para que lleguen hasta a ingresar a la universidad, a una, así que a estudiar sus estudios superiores? Gracias. Gracias. Adelante, Nidia, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Pues antes que nada, felicitar a la doctora Mónica. Creo que es un tema de suma importancia que nos hace pues reflexionar. A mí me lleva a esta parte de reflexionar cómo la parte educativa, esta formación de los sujetos o de las personas, pues para cambiar sobre todo las condiciones sociales que presentan sobre todo pues las personas que se encuentran pues en pobreza, esas personas que difícilmente van a tener el acceso a la universidad, que difícilmente o que si por alguna razón tienen el acceso a la universidad una vez que egresan, pues no tienen a lo mejor las mismas posibilidades de poder encontrar un trabajo. Y entonces yo me regresaría a la pregunta que ya nos menciona como reflexiones finales, donde la primera, cómo cambiar desigualdades, las desigualdades estructurales de la educación superior si estamos dominados por el pensamiento. Como país estamos dominados. Entonces, pues tendríamos que buscar cambiar, pero no solo a lo mejor esta parte que mencionaba el cambio de las políticas, sino el cambio de pensamiento, que haya esa ruptura entre, no decir, la culpa es del docente que no está formando sujetos, como sujetos que se puedan emancipar y demás, ¿no? Porque yo creo que es un pensamiento que viene, pues no quisiera llamarlo como cultural, pero como que sí es esa parte de que sí identificamos el problema, sabemos que ahí está, pero se sigue quedando, ¿no? Políticas han pasado bastantes, pero el problema sigue estando. Ahorita podríamos decir, nuestro presidente está apoyando a las escuelas, y lo digo desde mi caso, con el apoyo de la escuela es nuestra, pero yo me pregunto, o sea, realmente las personas que están en la comunidad donde yo trabajo, tienen o tenemos la capacidad de realmente ocupar ese dinero de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso creo que se tiene que cambiar el pensamiento, cambiar el pensamiento de todos los mexicanos para que nosotros, pues, en un determinado momento nos podamos emancipar y podamos, pues, cambiar esa parte de que, pues, no, de que no podemos salir, ¿no? Y dejar de utilizar esta educación bancaria que se viene dando de llenar al estudiante de educación y pues transitar a un pensamiento más crítico, a una parte más reflexiva, pero desde donde estemos, como estudiantes, como profesores, como
individuos, miembros de una sociedad, ¿no? Y me quedo ahí en mi comentario, pero sí se me hace un tema bastante interesante, porque tenemos el problema, lo ubicamos, pero como que ahí se queda, ¿no? O sea, no se hace más para llegar a solucionarlo. Gracias y felicidades, doctora. Gracias, Nidia. Si hay alguna otra intervención para cerrar esta segunda ronda de preguntas y respuestas. ¿No? Bueno, si no hay alguna otra, yo me voy a permitir aprovechar que está aquí Mónica y que no platico desde hace mucho con ella sobre estos temas, ¿no? Entonces, a mí me surgen varias reflexiones, pero más bien preguntas sobre esto. Una es, ¿cuál es tu perspectiva considerando estos datos que tú nos presentas respecto a la narrativa meritocrática que supone que el acceso a la educación superior te da mayores posibilidades de movilidad social, ¿no? Considerando que, no sé si recuerdas hace unos meses o hace unas semanas, por medios informales, como el TikTok y estos espacios, estas plataformas, pareciera que ya es evidente la imposibilidad de esa movilidad social, ¿no? Entonces, ¿cómo vinculas estas desigualdades y este diagnóstico que nos presentas con estas representaciones ya públicas que parecieran que ya son tangibles para las personas legas, ¿no? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Otra, hablar un poco del contexto hidalguense. Hidalgo es el estado con más universidades patito en todo el país desde hace aproximadamente 15 años, ¿no? Entonces, dicen que en Hidalgo por todos lados hay pastes, por todos lados hay oxxos y por todos lados hay universidades patito, ¿no? Eso me lo dicen mis colegas cuando me vienen a visitar. Entonces, viéndolo a la distancia, pues sí, ¿no? Pareciera que sí. Entonces, esto nos hace mucho sentido por lo que comentas, ¿no? Considerando que también las políticas educativas para la instauración de una universidad privada supone que deben de certificarse con 5 rebúes, pero la ley dice que para tener una educación superior de muy buena calidad, pero con una ya pueden trabajar, ¿no? Que es la mayoría, ¿no? Y algunas no la tienen. Entonces, imagínate el contexto, por eso nos hace tanto sentido esto, ¿no? Y, por ejemplo, estas desigualdades o asimetrías entre universidades en cuanto a financiamiento y posibilidades, ¿qué opinas de las certificaciones como las que se estaban haciendo en el CIES en su momento, en el Accesiso, cuando hay esta disparidad estructural entre unas universidades y otras y sus contextos, ¿no? Yo lo dejaré ahí para ver qué nos puedes decir. Entonces, adelante, Mon, por favor. Sí, yo lo dejaré ahí nada más, ¿no? Sí. Ok, bueno, vamos respondiendo las preguntas. Flor me comenta, bueno, ¿cuáles son los factores que intervienen en que los estudiantes ingresen a la educación superior, ¿no? Que en todo el camino, en todo su tránsito educativo. Híjole, son muchos, digámoslo así, ¿no? Ya hay muchas investigaciones que han dado cuenta de los distintos factores, por ejemplo, cuestiones familiares como los ingresos, por supuesto, pero también qué tanto apoyo les dan las familias a los estudiantes, qué tanto los motivan o no para estudiar, por ejemplo, una cierta carrera, ¿no? Cuando les dicen, quiero estudiar sociología, ¿no? Y que los papás, que por supuesto, si los apoyan o no, ¿no? Pero, o sea, desde esa cuestión, digamos, es una dimensión, ¿no? La cuestión familiar, que no solo implica los recursos, sino también el apoyo y la motivación que le dan los papás a los estudiantes. Otra dimensión de factores son, por ejemplo, los personales, la edad de los estudiantes importa, el sexo, hombres, mujeres, bueno, y ahora toda esta diversidad, ¿no? También tiene un impacto en las trayectorias de los estudiantes, eventos que pueden presentarse a lo largo de su curso de vida, por ejemplo, el que decidan pues independizarse de su casa familiar, de su hogar, de su papá y de su mamá, irse a vivir solos. Eso también tiene un impacto en que entren o no a la educación superior.
el que decidan crear su propia familia, ¿no? Que tengan solamente irse a vivir con alguien, ¿no? Y otro punto más, el que tengan o no hijos. Entonces, esa es como otra dimensión, ¿no? El que ingresen a trabajar o que tengan un trabajo en paralelo a los estudios también tiene un impacto en que ingresan o no a la educación superior. Otra dimensión tiene que ver con una cuestión de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, si hay o no oferta en donde ellos habitan y que esto implica en que tengan que emigrar o tengan que estar viajando diario, ¿no? Estos viajes pendulares que también hacen los estudiantes. En los procesos de selección, como ya mencionábamos, de las distintas universidades, incluso las distintas formas de organización de las instituciones. Es decir, si la institución está organizada trimestralmente o semestralmente, tiene un impacto también en las trayectorias de los estudiantes. Las escuelas previas a las que se fue, los bachilleratos, o sea, pero no solo los bachilleratos, sino también las secundarias o las primarias, incluso hasta el turno en el que estudiaron, ¿no? No es lo mismo estudiar en una secundaria, en un turno de matutino que en uno vespertino, o en un bachillerato, en un colegio de bachilleres, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces son distintos factores que influyen en que, digamos, en este tránsito de los estudiantes por todo el sistema educativo y que muchos de ellos se van combinando. Imagínate algún estudiante que está en el turno vespertino del bachillerato y que además acaba de embarazar a la novia, ¿no? Entonces, bueno, como digo, estos factores se van combinando y que además los papás no lo apoyan. Entonces, bueno, se van combinando y influyen en el tránsito de los estudiantes por todo el sistema educativo, ¿no? En cuanto al comentario de Nidia, híjole, ¿cómo cambiar esas desigualdades? En realidad, como les decía, es la pregunta de los 31,000 millones, ¿no? Porque sí se tienen identificadas muchas de las investigaciones que realizamos en las distintas universidades, pues les pasamos tal cual los resultados a los hacedores de política, ¿no? Y parece que pues no los conocieran, ¿no? Como estos diagnósticos que hacemos, estas investigaciones, los resultados que mostramos, ¿no? Y algunos sí, y se planean políticas, y esas políticas se echan a andar, pero como todo cambio también implica, pues, cierta resistencia de los actores, ¿no? De los actores, no solo docentes, sino también de los sindicatos, de los propios estudiantes. Entonces, en realidad es una cuestión compleja, ¿no? Muy compleja, diría yo. No solamente del pensamiento, sino del actuar y de las acciones individuales y también gubernamentales, institucionales, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una situación compleja y que pues tenemos que ir haciendo nuestra parte, un poco como nos toca, ¿no? En nuestro rol de profesores, de investigadores, y bueno, si hacemos estas investigaciones, que además el gobierno nos paga por hacerlas, ¿no? Pues sí, tratar de que escúchenos más, háganos caso, ¿no? Tenemos ya estos resultados y pues, se puede, vemos que está así la situación, hagamos algo para cambiarla, ¿no? Pero bueno, no depende de voluntades individuales, sino es como un entramado complejo de muchas cosas ahí juntas. Entonces, es muy complejo. Esa es mi respuesta, ¿no? Bueno, Yasmín nos ponía un comentario acá en el chat, ¿no? Si el acceso, déjenme lo leo para no... Sí, podría ser una opción para disminuir la desigualdad, la educación superior que se da de forma virtual. En realidad, sí es una opción, está siendo una opción, ¿no? La pandemia nos mostró cómo este tipo de modalidades no es nueva, sino que ya tenía mucho tiempo, ¿no? Y que en realidad es una opción para ciertos sectores de la población. Eso es importante decirlo, no para todos, ¿no? Y no para
digamos, no para todos, en el sentido de que se requieren ciertas habilidades de dedicación, de disciplina, ¿no? Para cursar este tipo de carreras en este tipo de modalidad, ¿no? Y que es una opción para personas mucho más grandes, ¿no? No los estudiantes típicos de 18, 20 años que entran a la educación superior, sino para, les decía, personas más grandes que tienen otras dinámicas, incluso que ya trabajan o que han dejado truncos los estudios, ¿no? Pero sí es viable esta opción, ¿no? Ya ahora en el país contamos con muchos más infraestructura tecnológica, que es una de las cuestiones fundamentales que se necesitan para desarrollar estos programas, y la pandemia nos dejó ver que se puede hacer, ¿no? Por supuesto, hay muchas cuestiones que podemos mejorar de estas modalidades, pero sí puede ser una buena opción para eso, ¿no? Hace poco un colega me contaba una experiencia en Uruguay, de otro colega que trabaja allá, que es uruguayo, y me contaba cómo él da sus seminarios en el sistema presencial, pero además la universidad ya tiene todo acondicionado tecnológicamente para que haya cámaras, no solamente que vean al profesor, sino también al pizarrón, y entonces gente que está en las fronteras con Brasil, ¿no? Uruguay y Brasil y en otras latitudes, puedan tomar las clases, los seminarios que él da. Y, o sea, no es un Zoom, sino es una clase presencial y alguien más está apuntando, por ejemplo, las cuestiones de preguntas que se están dando en las clases, etcétera, ¿no? Entonces, sí puede ser una opción, pero para dar cabida a muchos más estudiantes con otras características, pero sí se les requiere, pues, infraestructura en las instituciones para ello, ¿no? Entonces, esa es una opción para eso. Carlos. Sus preguntas, sus preguntas así con todo, dice. Bueno, es que una cuestión que permea mucho las desigualdades es justo esta idea meritocrática, ¿no? O sea, si tú le echas ganas, el chileganismo, ¿no? Si tú le echas ganas, o si no le echas ganas, no vas a progresar. Si le echas ganas, vas a progresar. Pero en realidad, lo que está detrás de estas personas que según le echan ganas, pues son características, digamos, pisos distintos de donde se empieza. Entonces, sí puede ser le echa ganas, pero él ya tenía un piso, empezó desde el kilómetro 10 y yo voy del menos 10, ¿no? Entonces, en realidad, pues este discurso de que si no le echamos ganas no vamos a salir adelante, pues no ve como todas estas desigualdades detrás, ¿no? Y hace poco con otro colega hicimos pues sí, investigación sobre todo lo que se ha escrito para los estados del conocimiento que van a salir ahora en diciembre del COMIE, un capítulo sobre el papel de la educación en la movilidad social, ¿no? Y algunas de las investigaciones que revisábamos es que, o sea, sigue habiendo poca movilidad social en México, ¿no? O sea, hay, pero es poca, ¿no? Y mucha de esta desigualdad viene desde cuestiones pues prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Nuevas líneas de investigación sobre la desigualdad y movilidad social, lo que mencionan es que desde que los niños pues nacen, ¿no? La primera atención que le dan los papás, el tiempo que les dedican, si los ambientes en su casa son problemáticos, si hay estrés y demás, eso va a influir en toda su trayectoria, tanto escolar como de vida, ¿no? Y en esta investigación decían los autores, cuando los estudiantes llegan como a la edad de preparatoria, chicos de clases sociales distintas, o sea, viven en mundos totalmente diferentes. Entonces, realmente, o sea, la educación tiene un papel fundamental, pero esto viene desde antes, ¿no? No solamente de la educación, sino desde antes. Entonces,
tenemos mucho que hacer en el país sobre eso, ¿no? Y bueno, justo esto, ¿no? No tenemos los mismos pisos para iniciar, no hay un piso parejo para todos y eso habría que mejorarlo con políticas y con acciones. Y me dio curiosidad porque en realidad yo soy de Hidalgo, ¿no? Originalmente yo nací en Hidalgo, soy de Huichapan, Hidalgo, ¿no? Y sí, es cierto, ¿no? Hay es uno de los estados con mayor desigualdad y vemos también instituciones de educación. Bueno, en Huichapan no hay tantos pastes, no, sí, sí lo puedo decir, ¿no? Y tampoco tantas universidades privadas, ¿no? Pero en realidad, o sea, sí es un tema de las instituciones privadas y las certificaciones, ¿no? No solo a las instituciones privadas, sino también a las públicas, que como Carlos lo mencionaba, ¿no? O sea, al tener distintos recursos las instituciones públicas, se les evalúa con el mismo rasero a todas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y otra de las cuestiones que está detrás es que muchas de estas evaluaciones parten de la idea de universidades como ideales, ¿no? Donde todos los profesores tienen que ser de tiempo completo, todos tienen que tener doctorado, todos tienen que tener SNI, hasta haber publicado no sé cuántos artículos, tener no sé cuántas tesis, cuando la realidad de nuestras instituciones es totalmente distinta, ¿no? Pero es como, estamos como en esta disyuntiva. O sea, dejamos de evaluar a las instituciones y dejamos que prolifere bueno, a ver qué enseña cada quien, o no certificamos, ¿no? O certificamos con ciertos criterios para unas y ciertos criterios para otras. Entonces, realmente yo creo que mi postura ahí es, sí tendríamos que hacer evaluación de las instituciones porque estamos formando profesionistas, ¿no? Digo, los sociólogos no matamos a nadie, ¿no? Pero imaginen, por ejemplo, un doctor, ¿no? Un médico, una enfermera. O sea, hay profesiones que en realidad todas requieren ser evaluadas, pero sí considero que tendríamos que tener criterios distintos de acuerdo a las características de las propias instituciones, ¿no? No a tener como las mismas reglas para todas cuando no parten, volvemos a lo mismo, no parten del mismo piso todas las instituciones, ¿no? El piso no es parejo. Ok, muchas gracias, Mon. Cerramos con un saludo a la Huasteca Potosina que se conectaron y una última pregunta de Marta Edith Rojas. Dice, mis felicitaciones por el tipo de investigación que realiza, pero sobre todo por compartir sus experiencias. Mi pregunta es, ¿qué relación existe entre el ingreso a instituciones de educación superior con la demanda de las distintas carreras o profesiones que existen en el contexto? Me ha tocado ver el cierre de la licenciatura en educación física en escuelas normales del estado de Hidalgo porque no existen oportunidades laborales al momento. Gracias. Entonces, cerramos con esa pregunta para después ya pedir a la coordinadora del doctorado, a la doctora Alma, que nos dé unas palabras, y después a la doctora Marisol, nuestra directora de la institución. Entonces, Mon, ¿puedes contestar esta? Claro. Pues en realidad, híjole, es todo un problema, ¿no? ¿Qué tipo de carreras se ofrecen en las instituciones, ¿no? Y muchas de las instituciones que se han creado en las últimas décadas, el planteamiento es que las carreras que ofrecen tienen que ser o tienen que estar acordes al mercado laboral de los lugares en donde se crean estas instituciones, ¿no? Pero, bueno, digo, es un planteamiento muy noble, pero en cierto tiempo también esos mercados laborales se van a saturar. Entonces, representa también un problema luego qué vamos a hacer con esas carreras y con los egresados en un mercado donde ya está saturado. Entonces, realmente es una cuestión que tenemos que plantearnos como instituciones, ¿no? ¿Qué carreras empezamos a abrir? ¿Qué cambios se pueden hacer a las carreras? Yo creo que la educación no tiene que estar subordinada al mercado laboral, a las demandas como tal del mercado laboral, pero sí tiene que haber un diálogo con porque si no estamos creando profesionistas que van a ser futuros desempleados.
Entonces, si no hay una comunicación entre qué les estamos enseñando a los futuros profesionistas entre la universidad y qué requiere el mercado laboral, vamos a dejar fuera a muchos estudiantes, ¿no? O sea, si las universidades vamos a ser también responsables de eso, ¿no? Entonces, yo creo que los cierres de las carreras sí tendrían que plantearse mucho más y tratar de ver cómo podemos un poco como adecuar esas carreras que ya existen como a la oferta o a las necesidades que se están planteando los distintos mercados, no solo local, sino tal vez regional o el nacional, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerraría. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, le pido a la doctora Alma que si nos hace el favor de dar un mensaje, considerando el marco en el que estamos elaborando esta actividad, sus impresiones, por favor. Sí, muchas gracias. Quizá antes de eso me gustaría compartir que aquí en la universidad tenemos un programa de una licenciatura que se inició antes de pandemia, que es totalmente en línea, ¿no? Es una licenciatura que desde mi punto de vista está muy bien estructurada, tiene un programa muy interesante y quizá lo que me llama mucho la atención es cómo en estos últimos módulos se ha incrementado la matrícula a tal grado que ahora estamos atendiendo a cerca de 50 grupos en todo el estado, ¿no? Eso es bien interesante porque además el tipo de usuarios que tenemos es una población que normalmente no tiene acceso, justamente pensando en este asunto de las desigualdades, ¿no? Entonces muchas madres de familia que hace años dejaron de estudiar y que no habían tenido otra oportunidad de hacerlo, pues ahora se están involucrando. Ahí el riesgo que yo miro es justamente este asunto de lo laboral, ¿no? O sea, todavía no tenemos la posibilidad de mirar si realmente tienen el campo de inserción en lo laboral, qué van a hacer una vez que egresen. Digamos, ahí está todavía como esta gran interrogante, pero sí me parece que este tipo de programas, pues en efecto llega a esa población que, insisto, de otro modo no tiene posibilidades de estudio, ¿no? Bueno, y pues muchísimas gracias, doctora Mónica, por compartir con nosotros estos, estos datos que son muy interesantes, que en un estado como Hidalgo, pues obviamente llama mucho la atención, ¿no? Y que bueno, pues ahora en el marco de este coloquio de integración, las jornadas de el lunes y el martes, los colegas han estado presentando los avances de sus investigaciones y bueno, pues miramos como en todos los casos hay avances interesantes y considero que el hecho de poder escuchar otras formas de trabajo, otro tipo de datos que normalmente nosotros no miramos acá, ¿no? Porque nuestro campo es otro. Bueno, pero creo que eso ayuda a pensar desde lugares distintos esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por compartir. También gracias a Carlos por ser el enlace para esta actividad, ¿no? A ambos muchas gracias. Y pues yo espero que para todos haya sido de provecho, de utilidad el escuchar lo que ahora hemos estado en esta tarde escuchando de la doctora Mónica. Gracias. Muchas gracias, doctora Alma, por este comentario y por sus agradecimientos. A continuación, por favor, le pedimos a la doctora Marisol que nos haga el favor de dar unos comentarios. Muchas gracias. Pues realmente ha sido muy interesante. Me parece que los elementos que ha compartido la doctora nos permiten mirar justamente cómo desde estas herramientas, tanto estadísticas como conceptuales, se puede abordar un tema tan complejo, ¿no? Como es el asunto de la desigualdad y en este ámbito educativo. Considero que hay en los planteamientos que ha realizado
una serie de cuestiones que para los estudiantes habrán resultado de interés particular en función de las temáticas que cada uno de ellos está revisando, ¿no? Lo advierto en las preguntas también que hacen, pero de igual forma, la mirada sobre estas herramientas de orden conceptual que se han venido revisando a lo largo de los seminarios y que desde mi perspectiva adquieren una connotación particular cuando ya se miran aplicadas en esta comprensión de un fenómeno específico como lo es la desigualdad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Mónica, por esta importantísima charla, por esta interesante charla, y pues ojalá que esta presencia de usted en nuestro espacio, en este caso virtual, obligada por las circunstancias, en otro momento pueda concretarse también ya presencialmente en el espacio de la unidad 131. Pues con esto cerramos el coloquio de integración y me parece que las actividades que se desarrollaron a lo largo de estos 3 días sin duda fueron importantes tanto para los estudiantes en esta posibilidad de mirar los avances que han tenido en su proceso de formación en el doctorado, de identificar los elementos que hay que reforzar en el caso de cada uno, y para nosotros como académicos del propio programa también devuelven una mirada que nos permitirá situar los ajustes que habremos de realizar al trabajo que continúa en los semestres subsecuentes. Doctor Carlos, muchas gracias por el trabajo, por la vinculación y por la moderación también en esta conferencia. Muchas gracias y queridos estudiantes, pues que tengan un excelente pues fin de semana casi y que también sea un exitoso inicio de semestre el próximo lunes. Gracias, gracias. Antes, por favor, de irnos, por favor, les pido un minuto antes para hacer una entrega simbólica de la constancia de la doctora. Denme oportunidad de compartirla. Un segundo. Aquí está. Por favor, díganme si la pueden ver. Ahí va. Ya está. Perfecto. Me voy a dar oportunidad de leer la constancia. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a la doctora Mónica López Ramírez por impartir la conferencia Desigualdad en la Educación Superior, aminorar, reproducir o profundizar brechas sociales en el marco del tercer coloquio interno de integración del doctorado en investigación e intervención educativa en esta casa de estudios. 30 de agosto de 2003, atentamente, Educar para Transformar. Signa la doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Muchísimas gracias. Yo haré llegar esta constancia a Mónica. Nada más reiterar que te tomaremos muy en cuenta para futuros eventos. Mónica, por favor, ojalá que en las próximas ocasiones puedas visitarnos físicamente, ya que eres de Chiapas, queda de paso, ¿no? Siempre serás bienvenida. Y nuevamente agradecerte el espacio, el esfuerzo por las circunstancias en las que estás atravesando. Y muchas gracias a todas y a todos aquí presentes por el interés, la atención, ¿no? Y sobre todo la participación en este tipo de eventos. Muchísimas gracias y por favor, démosle un aplauso a Mónica y nos despedimos. Antes de despedirnos, Carlos, también hay una constancia para el doctor Carlos Mejía Reyes por moderar esta actividad. No la leo, pero ahí te la haremos llegar, ¿no? Y pues muchas gracias otra vez, doctora. Y bueno, hay un aviso, un anuncio que quisiéramos compartir con ustedes. José Luis, si quisieras tomar la palabra. Muchas gracias.
con su permiso, doctora, puede quedarse para esta invitación también. Para todo el público. Mañana vamos a tener un conversatorio a las 12 del día, aquí en nuestra sede de Pachuca, en el auditorio, sobre los libros de texto y la nueva escuela mexicana, con dos de nuestras compañeras del doctorado, la doctora Elizabeth Telles y Joana Analí, que ellas participaron en el diseño de algunos proyectos que están en los libros de texto. Va a estar muy bueno, la verdad. Es a las 12 del día, pero también vamos a tener transmisión en vivo por Facebook Live de UPN Hidalgo. Entonces, si les interesa, si pueden, ahí los esperamos. Si no, ya saben, se graba y luego en el canal de YouTube de la UPN Hidalgo también la podrán ver. Y es el primer conversatorio de, por lo menos otro que ya está asegurado dentro de 8 días jueves. Vamos a tener otro conversatorio, también con otros 3 compañeros, 2 compañeras y uno, también de la UPN, egresados del doctorado, y que se trabajan aquí con nosotros, una segunda parte, porque también trabajaron en el diseño, y están allí y trabajan aquí con nosotros. Entonces, pues que se oiga nuestra voz, y es un trabajo también que coordina aquí y organizó el doctor Carlos, y pues al cual agradecemos que promueva esto, y los esperamos, ojalá nos acompañen, si pueden aquí presencial, si no, nos vemos de manera virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por el comercial. Y ahora sí, te dejamos descansar, ¿no? Para que te recuperes pronto. Muchísimas gracias a todas y todos, y nos saludamos pronto. Cuídense mucho, por favor, descansen. Hasta luego. Hasta luego.